con ellos siempre, los 18 de julio, me gusta y lo hacemos siempre y me parece que está bueno, que es, nada, hay que recordar, por supuesto, se cumplen 32 años del atentado a la AMIA, donde hubo 85 muertos. Ahora, vos vas a ir, ¿no? Ahora me voy para allá, sí, en 10 minutos salgo para ahí. A las 9:53 cuando suena esa sirena y siempre, absolutamente siempre se nos produce esa parálisis y es como un sonido que te hace volver. Pero igual ahí vos contá lo que quieras. Yo después lo que siempre me parece que es importante es contar la impunidad, porque el tema con esta causa es la impunidad. Totalmente. Y es un atentado que ustedes imagínense que toda su primera etapa de investigación y su primer juicio, para que vos puedas, en teoría, condenar a los autores locales e internacionales de este atentado, terminó con las personas que se habían ocupado de la investigación enjuiciadas por encubrimiento. Es un país que produjo frente al segundo atentado, tenés dos atentados impunes, y lo que lo que vos tuviste como resultado instantáneo de tu investigación más importante es que los que tenían que investigar encubrieron. Y que ellos terminaron condenados y terminaron culpabilizados, y maniobras de inteligencia muy oscuras, muy horribles, para ensuciar, para no saber la verdad. Después, con el tiempo, fueron pasando. El fiscal Nisman era el fiscal de la investigación del atentado a la AMIA. O sea, acá hay una unidad fiscal especial de investigación del atentado a la AMIA. Él era el fiscal de esa unidad. Es una historia muy larga que tiene 32 años y que vos todavía estás muy lejos de saber la verdad o de que encontrar los culpables. Llegaste mucho más lejos en cuanto, hay iraníes acusados, hay libaneses acusados de Hezbollah, hay toda una reconstrucción y ahora hay, y yo con esto, y metete vos, Eyu, pero ahora hay algo que yo creo que la mayoría de ustedes ni lo sabe, porque es esto, entra como todo como una cosa muy pantanosa de seguir, muy compleja, muy laberíntica de seguir. Pero que en Argentina el año pasado se aprobó una ley para que sea un juicio en ausencia. Un juicio en ausencia es que a los acusados los podés juzgar, es como estás pasando por encima muchas de las cosas que tienen que ver con lo que usualmente se entiende como garantías, pero los juzgás en ausencia. O sea, a los iraníes y a los libaneses que están acusados por Argentina, vos les haces un juicio y ellos no están acá, no vienen, no se defienden. No se defienden. Se defienden, hay un defensor oficial. Pero es en ausencia. Pero es en ausencia, no tienen vínculo, ¿no? Pero vos podés avanzar. Bueno, no estén. se hizo una ley el año pasado y eso es el proceso que ahora está avanzando. Pero después cuando vos vas, y lo último, y metete, pero cuando vos vas, tenés el otro problema, que es la prueba de esta causa. Claro, ya pasaron tantos años. Y la calidad de esa prueba. Claro, hay un par de problemas con el juicio de inocencia que es, por un lado, como dice Lu, hay como dos grandes aristas para mí con el juicio en ausencia, que es qué es lo que se busca con el juicio en ausencia y qué es lo que cree, vamos a poner en la mejor de las luces, la justicia que espera un familiar de la AMIA con este juicio, ¿no? Por un lado, con el juicio en ausencia, el problema central es, incluso si uno concediera que ese juicio tiene un valor, que eso es lo segundo que que podríamos hablar, incluso si uno creyera que ese juicio, es como un juicio real, va a tener los debidos procesos y demás. La pregunta es, ¿desde dónde viene ese juicio y cuál es la prueba desde la que se parte en esa investigación? Porque la situación a 32 años es que la investigación que hay, incluso la que llevó a los acusados iraníes y libaneses que hay hoy en ese juicio en ausencia, también está plagada de irregularidades. Plagada. Digamos, las pruebas son flojas, no hay pruebas, digamos, jurídicas significativas. Hay muchos informes de inteligencia, que esos informes de inteligencia no alcanzan para convertirse en una prueba que uno lleva a un juicio común, ¿no? E incluso esos informes que uno quisiera, si uno quisiera tomarlos, por ejemplo, como válidos, tienen algunos fenómenos que es, por ejemplo, uno que me anoté acá, es que uno de los testigos que se usó para construir la acusación a los iraníes y libaneses, hace poquito en un informe que se desclasificó de la CIDE se descubrió que ese testigo que era central en esa acusación también fue comprado su testimonio por parte de Galeano y Beraja, que son quienes están acusados en el encubrimiento, juez Galeano que fue apartado de la causa. Era el juez que investigaba, ¿entienden? Era el juez que investigaba la causa, era con plata de la CIDE, pagaban cosas, o sea, es muy difícil, vos cuando vas a mirar
es lo que dice Yu, cuando vas a mirar una acusación, vos tenés pruebas de tal testigo, dice tal cosa. Bueno, acá cuando vas a mirar en general es una acumulación de informes de inteligencia o con testimoniales o con testigos que son como si fuese... Arreglados, comprados. No, o el enemigo público número uno entonces, bueno, sí, va a declarar en tu contra como... Claro. Como vos tenés que poder... Porque ¿cuál es el asunto acá? Porque eso es lo segundo. La verdad, ¿Qué es lo que uno cree que espera un familiar? Y acá da la sensación por momentos, a lo largo de la historia de la causa AMIA y en particular con el juicio en ausencia, que siempre se han encontrado distintas maniobras para armar un veredicto que cierre la causa. ¿No? Y el objetivo de un familiar no es tanto que la causa se cierre como saber qué pasó. Claro. ¿No? Cosa que a 32 años, evidentemente, uno tiene muy poca expectativa, muy poca esperanza de realmente algún día saber qué pasó, quiénes fueron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, todo eso. Pero el gran problema que tiene el juicio en ausencia y las cosas que suelen aparecer en cuando se acercan los 18 de julio es que son maniobras que tienden más a encontrar, bueno, ¿de qué manera podemos darle un cierre a esto? Y terminar, contentos, ¿no? claro, Sí. y ya decir, bueno, viste, acusamos a los iraníes. Y no es que un familiar va a estar contento porque encontrás a un iraní culpable, digamos. Mirá, recuerdo justamente, ¿no? AM, nuestro compañero, el doctor Darío Villarroel, abogado también, que siempre decía una frase muy buena, por eso lo cito, que es que la justicia que demora no es justicia. Entonces, eso ni hablar. No, entonces, abrimos esa ventana por eso, argentina. en definitiva, a 32 años, seguir cada año recordando todo este es muy tipo de doloroso. vericuetos que ustedes recuerdan para que al final la justicia siga demorando y no sea justicia, aplica perfecto. Y sobre todo cuando entendés que los que te tienen que defender no lo están haciendo. No, yo creo que te tienen que defender se encubrían a sí mismos. Claro, el tema es que es como en AMIA se fue concentrando como esa, viste, como que hay zonas oscuras, muy oscuras en la constitución de un poder o de un Estado y la oscuridad de la mezcla de servicios de inteligencia. De cómo se van ¿no? a las capas de protección y en a esos núcleos, a eso que alguien tiene que saber qué pasó. Claro, y en algo, chicos, nos metieron 2 atentados, o sea, terroristas en un país como en nuestro país, y que el resultado nuestro sea y que todos los años, porque yo siempre todos los años volvés a hablar con los abogados, aparte... Sí, volvés a refrescar la situación, a ver cómo claro, estamos. Y primero admiro profundamente a quienes, viste, los que están y siguen, porque es como... Es una caja de Pandora, ¿no? Porque y es cada un vez pantano, y es como cuanto nuevo más, claro, y a la vez... Y bueno, y la búsqueda o la necesidad y lo importante que es de reparación. Y Luciana, te hago una pregunta, aunque parezca simple, básica y estúpida, me parece ser igual. ¿Por qué creen que sucede? ¿Por qué es por poder, es por dinero? ¿Por qué pasó? ¿El encubrimiento? Sí, todo. Y esta demora de 32 años y de no llegar nunca. ¿Por qué creen que es el punto neurálgico central? Yo te digo mi especulación, si querés, y si querés decir vos la tuya. Dale. No, mi especulación personalísima, que es una especulación, no está basado en ninguna verdad. Yo creo que lo más probable es que haya habido un principio de investigación que muy rápidamente se encontró con información cruzada con el poder de turno. Los 90 es un momento particular de la Argentina a nivel poder ejecutivo, instituciones judías, poder judicial, inteligencia. Sí. Y muy rápidamente esa investigación debe haber encontrado, si es que llegó a suceder, lazos, alguna cosa cruzada, alguna cosa que no estaba, que no servía que avance. Y empezó un proceso de encubrimiento, porque el encubrimiento es muy temprano en la causa AMIA. Es muy rápido cuando arranca la destrucción de prueba. Más o menos. Quizá algo sabían, llegaron rápido y se dieron cuenta que había que empezar a embarrarla porque era grave. Si hubo un proceso de investigación, duró, en el mejor de los panoramas, 5 meses. Sí, no más. Digamos, si se llegó a investigar algo, fue en esa primera etapa. Porque la destrucción de prueba y el encubrimiento y los procesos de desvío de la causa y desvío de la investigación arranca muy, muy temprano en la mía. Entonces los lazos... Solamente cuando empezaron a tirar del hilo, encontraron a encontrar gente que estaba en el poder, que estaba comprometida con eso que estaba ocurriendo. Y en el poder de afuera, yo pienso lo mismo con Nisman. Sí. Nisman, tu peor problema para saber qué pasó con Nisman. Se murió, lo mataron. Yo sé que abro esto y algunos dicen, pero ¿cómo vas a dudar? Yo me gusta porque vos no tenés la... Porque vos no tenés la certeza. ¿Por qué no tenés la certeza? Porque lo que no hay duda de que hubo en el caso Nisman es una operación muy concreta para que toda la prueba que te hubiera permitido saber la verdad no la tenés más. Chicos, vamos a estar 100.000 años. Siempre va a ser una duda. O sea,
lo fundamental vos lo perdiste. Y un poco en AMIA lo que se vio en esa primera etapa del proceso es, ahora, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué, digamos, qué fue lo que se cruzó, los cables que se cruzaron? ¿A dónde llegaron para después empezar a tapar? En ese momento, para que vos empieces a hacer, bueno, son un montón las hipótesis, ¿entendés? Porque también decían, bueno, la CIE sabía porque tenía intervenido los teléfonos de la aerolínea, entonces no, como pasan atentados en otros lugares del mundo, entonces, bueno, te cubrís, ¿cómo no te estás cubriendo? Bueno, la CIE venía siguiendo la Traffic que fue contra la AMIA. La CIDE había recibido informes de otros agentes que advertían de un segundo atentado en Argentina. Claro. Cuando vos lees sobre la causa AMIA, hay un poco de todo. Es muy difícil saber qué es lo que motiva un encubrimiento, ¿viste? Como de la misma manera que es muy difícil saber qué es lo que motiva un atentado. Exacto, claro. Son dos cosas que no vamos a saber. De alguna manera los familiares tenían cierta expectativa con que el juicio por encubrimiento, que es el juicio en donde se juzgó a Galeano, a Menem, a Beraja, a todos los que... Rompiera ese pacto y alguien contara algo más que no sabíamos hasta ahora, cosa que no pasó. Sí creo que Argentina tiene una tradición, una triste tradición en su historia, que es el Estado incumpliéndole a las víctimas lo que se espera de sí y las víctimas impulsando causas que no deberían estar impulsando. Y esto desde las madres y las abuelas hasta AMIA, hasta cualquier caso que haga. El ejemplo bueno siempre fue 11. 11, claro, ni hablar. Es como la reparación fue 11. Pero siempre, que ahí tuviste en un momento que cuando la justicia... También estuvo trabado en un momento. No, pero se te alineó a favor de una manera muy... En vez de ser... En un momento se te alineó contundentemente a favor, porque en general terminás como víctima... sufriendo a la justicia, no solo por su demora, sino porque su demora es una herramienta de impunidad usada. Y una consulta para ponerlo en términos internacionales, porque siempre que aparecen estos lazos internacionales de donde viene el atentado para lo que tiene que ver con esto, que es una cuestión estrictamente un atentado por religión, religión, otros intereses, a algo, cuando sucede en el mundo también en otros lugares, ¿también tiene este tinte de oscuridad y de demora? Mira, yo igual creo que es importante que siempre decir que esto es un atentado contra Argentina, digamos, ¿no? Esto es un atentado contra el país. Obviamente que es una institución judía, obviamente que hay un componente religioso o lo que vos quieras, digamos, que tuvo un objetivo concreto, pero es un atentado que vivió la Argentina, porque si no se vuelve muy específica la conversación y se vuelve también más complicada en ese sentido. No sé cuánto tarda o no en otros países. Sí está bueno decir que Argentina en la Corte Interamericana fue declarada culpable, ¿no? El Estado argentino de incumplir en sus tareas de cuidar a las víctimas, de proveer justicia. Hubo un juicio contra el Estado argentino. Ese juicio el Estado argentino lo perdió con memoria activa. Entonces el Estado argentino ya fue declarado culpable en una Corte Interamericana. Digo porque si no... A veces también parece que nosotros hablamos desde este lugar como diciendo, bueno, el Estado debería haber hecho otra cosa. No, el Estado de hecho tendría que haber hecho otra cosa. Y lo dictaminó no solo la justicia local en el juicio por encubrimiento, sino la justicia, la Corte Interamericana también, en el plano internacional, responsabilizó al Estado. A mí lo que me pasa es que también se vuelve a veces medio... Viste que estamos en un momento difícil para la democracia en general. A Calú, que le ha hecho la pregunta más importante de... Vos le hiciste la pregunta, vos crees en la democracia, ¿no? Sí. Vos crees en la democracia. Sí. Estamos en un momento particular de la democracia como sistema para dar respuestas a una pregunta que en algún momento la democracia tendría que haber contestado, que es si nos da una vida mejor o no. ¿No? Estamos en un momento donde es como que los estados están como con cierta dificultad para contestar esa pregunta o para dar éxito en esa respuesta a nivel democrático. Y a mí lo que me hace mucho daño de la causa AMIA en particular es que realmente pone en cuestión el funcionamiento institucional de la democracia. Porque la causa encubrimiento es una causa que juzga al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a la policía, a la inteligencia, a las instituciones mismas de la DAIA y de la AMIA. De alguna manera es como que uno siente que la institucionalidad que hace a la vida en sociedad también opera contra uno como ciudadano. Hay una sensación muy grande de desamparo en un momento frágil para la democracia. Y quizás por eso es que no me gusta tampoco encontrar estas cosas como el juicio en ausencia, donde esas mismas instituciones encuentran nuevos mecanismos para seguir oscureciendo la cosa, ¿viste? Y para embarrarla, ¿no? Y decir, bueno, que crean que estamos investigando, que crean que estamos haciendo algo. Sí, ¿no? Y bueno, lo cerramos, ya está. Ya está. Y no funciona así.
Cosa que la AMIA ha vivido en la igual historia. hay un montón, por eso también hay un montón de gente, incluidos funcionarios judiciales, o sea, no solo asociaciones de víctimas, que genuinamente quieren avanzar y trataron de avanzar. Lo que sí muchas veces te terminás enfrentando es un poco esto, que pasaron 32 años, que la mayor parte de la prueba que vos pudiste tener ya no la hiciste. Y en principio, con respecto a los otros países, sí que vos vas teniendo una profesionalización mucho más grande, hasta leyes mucho más, digamos, gente mucho más preparada para investigar esto, si lo querés hacer bien, digo, porque acá el asunto fue que lo quisiste hacer mal, no es que fuiste, o sea, acá hubo varias cosas, fueron como placas tectónicas de problemas, pero si vos lo querés hacer bien, hay maneras de prepararte como Estado para hacerlo bien. Es horrible como Estado decir somos un país donde tenés más riesgos de tener atentados terroristas, tenés que preparar para eso. Pero tuvimos 2 atentados terroristas muy graves en Argentina y el resultado de eso, si querés con el tiempo, es que ni te profesionalizaste para investigarlo, ni supiste investigarlo y lo que te tocó investigar, además, lo corrompiste un montón. Entonces, no, y aparte la sensación no es solamente que sos un puede Estado... hacer bien, no es que siempre no es que no se pueden investigar los atentados y encontrar culpables. No, ni hablar, pero aparte, digamos, la sensación no es solo que sos un Estado vulnerable, sino que hay una segunda sensación que para mí es muy terrible, que es, incluso si lo haces, no va a pasar nada. Y que es un Estado que funciona para el mal, digo, también. Claro, que terminó siendo cómplice. Claro, terminó siendo cómplice cuando tiene que protegerte y cuidarte, ¿no? Yo te preguntaba, me acordaba, bueno, obviamente las Torres Gemelas, me acordaba lo del atentado en el subte de Madrid, me acordaba de esos atentados a países de manera internacional para poner en contexto de la cantidad de años que llevamos nosotros esperando una resolución. Igual aquí un gran componente político, ¿no? Sí, Menem, el presidente, Menem lo que había hecho para la lectura es esa. Es un momento, el momento en que eso sucedió, no se puede separar, digamos, no sucedió hoy, no los sucedió contextos siempre están, claro, Por los eso. contextos hay que tomarlos. Así que están yendo para la conmemoración en un ratito. Yo me estoy ahora... Sí, ya me voy. vayan ya. Y va Milei, bueno, y después Milei, que tiene, bueno, obviamente un vínculo muy... Eso seguramente sea mañana en el acto oficial. Hoy ahora es el acto de memoria activa. Ahí no me imagino a Milei yendo realmente. Pero sí, mañana calculo que al acto mañana calculo que al acto oficial. Pero mañana yo lo que quería decir es que él va. La primera vez fue, se mezcló como entre la gente. La segunda estaba en el escenario y ahora va a estar en el escenario. Gracias, chicos.